En la República Dominicana, generalmente hablando, cuando se habla de endeudamiento o deuda, la gente siempre piensa en la deuda pública, la deuda del Estado. Todos los años la deuda crece. Pero en los últimos 4 años ha habido un endeudamiento mayor que los últimos 20, que los últimos 30. Del presidente Abinader ha disparado el endeudamiento, curiosamente, porque ellos cuando eran oposición criticaban mucho el endeudamiento por parte del gobierno pasado, el gobierno del PLD, pero en su primer gobierno han aumentado la deuda de forma desproporcional. La deuda, que es una necesidad, ningún gobierno, ningún país en la actualidad sobrevive sin un tipo de endeudamiento, y bajo el esquema actual, sistema capitalista, los estados solamente se financian de dos maneras, o con deuda o con impuestos. Por eso es tan necesario ahora la reforma fiscal, porque la República Dominicana ha llegado a un punto en que ya no puede seguirse endeudando. Hemos llegado ya a un tope, a unos niveles de endeudamiento tan grandes que ya no es práctico, factible, seguir cogiendo deuda. La estabilidad económica, la paz, el crecimiento económico que ha tenido República Dominicana lo hace un buen lugar para inversión y facilita que el Estado ponga bonos, pida préstamos internacionales. También hemos visto muchas obras que se están financiando mediante créditos, banca nacional y banca internacional. Más allá de todo esto, me gustaría yo más adelante tener una conversación mucho más larga y más detallada sobre el endeudamiento público en la República Dominicana. A mí me gustaría yo hablar un poco del endeudamiento privado, que se habla muy poco en este país. El dominicano de a pie, el dominicano normal, tiene lo que yo considero que es un USM, un sueldo de mierda. No gana lo suficiente para mantener y para satisfacer sus estándares de vida y cumplir con sus necesidades. Hay varios factores que se determinan y varias razones por las cuales la inflación, el costo de la vida, que han provocado que el dominicano, porque nosotros vemos una sociedad que en realidad la persona por su trabajo no es suficiente el dinero que recibe. Podríamos hablar primero en políticas públicas. Vivimos en un país donde aunque hay una inversión en salud pública, en transporte público, en seguridad pública y todo esto que tú me quieres decir, es un país donde esos sistemas son deficitarios. Lo que significa que una persona, cuando quiere transportarse, tiene que comprarse un carro. Tiene que comprarse un carro. Es que un carro aquí en este país no es un lujo, es una necesidad. Quiere ir a un médico. El que va al servicio de salud público, que no digo, aunque hay muy buenos doctores que trabajan en ese sector y trabajan en hospitales públicos, pero sencillamente son demasiadas las personas y la falta de insumos, una serie de cosas, hace que tú prefieras ir a un hospital privado si tú tienes la capacidad económica. Lo mismo pasa con la educación. Tú pones a tu hijo en un colegio privado porque tú no confías en la educación pública en este país. La seguridad. La gente contrata un watchman privado, contrata unas agencias privadas de seguridad, hay gente que tiene alarmas privadas en su casa. La gente no se siente seguro. Y hay una serie de medidas que tú tomas de la seguridad. Y esos son gastos. Todo eso hace de que todo ese dinero que tú gastas extra, que en otros países tú puedes pagar muchísimo impuestos, pero tú sabes que tú tienes un transporte público eficiente, salud pública eficiente, una seguridad eficiente, educación pública eficiente. Son gastos que tú no tienes que asumir. Eso hace que el dominicano tenga que gastar más dinero. El efecto de la cultura, es un efecto social. El dominicano le gusta gastar y no tiene costumbre de ahorrar. Muchos dominicanos viven por encima de sus posibilidades. Les gusta vestir bien, comer bien y cuando quiere darse, como dicen, un gustazo, un trancazo. El dominicano siente una presión social para gastar dinero, para que no lo vean mal vestido, para que no lo vean que los hijos suyos no tienen los últimos jeans, las últimas cosas, para que tú tengas los últimos aparatos electrónicos, el carro más moderno. Hay toda una serie de estatus sociales que hay una presión social que la gente gasta dinero aunque no tenga, porque quiere aparentar lo que no es. Eso es una presión social y eso es algo muy típico de muchos dominicanos. Yo no digo de todo, pero de muchos dominicanos que viven de la llante. Eso es un asunto cultural. Razones económicas por las cuales es muy difícil ahorrar en este país. ¿Cómo el dominicano entonces, si tiene un sueldo de mierda, puede permitirse todo ese tipo? Tú sales y tú ves la cantidad de carros de lujo, los moles llenos, los bares llenos, los restaurantes llenos. Tú ves mucha gente gastando cuando dicen que no hay cuarto en la calle. Y hasta el dominicano más precario está una tarde sentado en un colmado tomándose una cerveza tranquilo.
Aquí el dominicano, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo suplementa con el crédito, con el financiamiento. Y usted mismo puede hacer el análisis de que en este país nadie compra una casa con efectivo. Usted va y pide un préstamo, pide un crédito, un financiamiento, ya sea un banco o una asociación de ahorro y préstamo, ya sea donde sea, y te la dan. Queda la casa hipotecada. Entonces la casa no es suya, la casa del banco. Lo mismo pasa con los carros. ¿Cuántas ferias automovilísticas hay al año en la República Dominicana? De carros nuevos y de carros usados. Y usted va y se lo financian, le dan precio de tasa. Hay préstamos hipotecarios de 15, 20 años, la gente refinancia, consolida. Y vemos lo mismo. Ponte a pensar cuántos de sus electrodomésticos son financiados o usted los compró con un financiamiento. La nevera, la estufa, el aire acondicionado, la lavadora, la licuadora, la secadora, el microondas, el televisor. ¿Cuántos de esos electrodomésticos usted lo pagó cash o lo pagó? ¿Y cuánto usted lo financió? ¿Y por qué no lo va a financiar? Porque es muy conveniente, es muy fácil, muy económico. Y no solamente los bancos te dan esa facilidad, hay tiendas que te financian. Tú quieres comprarte una computadora, tú vas a una tienda de computadoras y la propia tienda te financia la venta de la computadora. La televisión, la nevera, la estufa, todo. Es muy fácil tú pedir un crédito en la República Dominicana y muy fácil que te lo aprueben. Hay ferias automotrices. Si tú tienes un buen historial, si tú das un chele, tú puedes salir con el carro manejándolo si tú te da la gana. Tome la llave, usted se lo lleva, después acordamos. Y hay vendedores que lo han hecho así. No todo el mundo, pero hay. Y lo más útil del mundo y más peligroso del mundo financieramente, la tarjeta de crédito. ¿Cuánta gente paga todos sus servicios con tarjeta de crédito? La luz, el agua, el teléfono. ¿Cuánta gente va al supermercado y lo que paga es tarjeta de crédito? Yo entiendo que hay tarjeta de débito, que no es lo mismo. La tarjeta de débito es simplemente que te lo sustraen de tu cuenta. Tú no debes ahí. Tú tienes 20,000, 10,000 pesos en una cuenta y tú puedes gastar hasta 20,000 pesos. La tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito es un préstamo lo que tú estás pidiendo. Automáticamente tengas una tarjeta de crédito, ya tú tienes un préstamo preaprobado, un extra crédito. Tú ni siquiera tienes que pedirlo, solo tienes que demostrarlo a una tasa muy alta, pero está ahí. Si tú compras cosas con tu tarjeta de crédito y pagas religiosamente tu mensualidad, tu cuota, al final de cada mes, entonces eso no es computado como deuda, pero es una deuda y una tasa. Y hay gente entonces que no es consciente de lo delicado que puede llegar a ser eso. Porque si hay un problema, hay una catástrofe en la República Dominicana desde el punto de vista financiero, como ocurrió en Europa y en España, por ejemplo, que todo el mundo debía dinero porque todo el mundo estaba endeudado cuando compraba el departamento y de pronto cerraron el crédito y las tasas se dispararon, la gente de pronto se vio debiendo miles de euros en ese momento porque no tenía la capacidad de vender el departamento porque la tasa había se disparado hasta tal punto, el valor inmobiliario se había desplomado de tal manera que el valor que daba la venta del piso no alcanzaba para cubrir la deuda del banco. Y eso fue algo que ocurrió en España. Aquí las leyes son distintas y los mecanismos son distintos y la regulación son distintas, pero estamos viendo que hay un enorme endeudamiento personal en la República Dominicana. La gente cada vez se endeuda más para poder vivir y mantener su estándar de vida. Es muy importante para el dominicano mantener un estándar de vida, un nivel de vida, vivir bien, comer bien, se acostumbra a ciertas cosas y cuando empieza a tener problemas económicos te prestan dinero, te financian y tú vuelves a refinanciar y vuelves a coger prestado y es muy sencillo hacerlo. Hay personas que están diciendo eso no es verdad, yo cuando voy al banco me dan un problema. Eso es verdad, cuando tú comienzas en ciertos ámbitos en el sistema financiero, justamente por el asunto de la ley de lavado de activos, hay muchas regulaciones. Por ejemplo, cuando tú vas a abrir una cuenta te piden una carta de trabajo, hay muchos papeles que tú tienes que llegar. Después de que tú sobrepasas ese primer nivel, ya estás dentro del sistema financiero, las cosas se agilizan. Entonces hay toda una presión para que tú entres a este sistema financiero. En la antigüedad, o sea, existen 3 criterios a la hora de prestarle dinero a la gente. No solamente a la gente, a las empresas, porque realmente si uno se pone a ver, no es tanto lo que debe el individuo o la persona, que es mucho. También estamos hablando de las deudas a las empresas. Por ejemplo, todos estos créditos que se le han dado a la microempresa, a las MIPYMES, que han sido para estimular la creación de MIPYMES. Hay muchos préstamos a empresas medianas, a empresas de construcción. Las empresas inclusive reponen su stock, pagan pidiendo préstamos, pidiendo crédito. También con la producción ganadera, con la producción avícola, con la producción de agricultura, compran fertilizantes, maquinaria, comida para los animales, los piden a crédito. Cuando lo venden, ellos saldan ese préstamo. Todo es un ciclo de compra y venta, pero todo se mueve a través del crédito, a través del financiamiento.
Y vemos cómo cada vez ese financiamiento es más intrínseco y más necesario y más elemental en el mecanismo del funcionamiento de la sociedad dominicana, financieramente hablando. Muchos funcionarios, por ejemplo, el gobernador del Banco Central ha hablado mucho sobre la necesidad de aumentar el sueldo de los dominicanos para aumentar su poder adquisitivo. El actual superintendente de bancos, antes de ser superintendente de bancos y durante su gestión, ha abogado mucho por la educación financiera y la responsabilidad a la hora de tú administrar tus bienes. Se han hecho intentos insípidos que no han calado en la sociedad. El dominicano no tiene costumbre o cultura de ahorro. Las MIPYMES, necesarias, indispensables, muy bien, y se hagan estas cosas. Pero ahí viene una reforma fiscal ahora. Van a recortar los estímulos al cine, al turismo y otra serie de industrias que supuestamente ya tienen un nivel de ingreso que no justifica. Eso habrá que ver y habrá que analizar después realmente el impacto que eso va a tener. Nadie se está fijando de cuánto el dominicano promedio y la persona promedio y la pequeña empresa y las cosas, hasta qué punto se están dando. Existen tres formas, tres criterios, habían tres criterios. Primero, tu capacidad de pago, cuánto tú ganabas, tus ingresos, para ver si tú tenías la capacidad de pagarlo. Segundo, era tu solvencia, cuánto dinero tú tenías. Tú tenías una casa, tenías una propiedad, tenías un carro, tenías un terreno, tenías algo que poner en garantía o tenías un aval, por ejemplo. Eso era tu solvencia, tu capacidad, cuántos bienes no líquidos tú tenías que podían utilizarse para hacer de aval para esa deuda. Y tercero, era el historial de crédito. Cuánto dinero te habías prestado anteriormente y qué tan bien tú lo habías pagado. Pero hoy en día, lo principal es el historial de crédito. Tú ahora mismo puedes ser una persona desempleada, con nada a tu nombre, pero si tú tienes un muy buen historial de crédito, tú puedes seguir pidiendo prestado. Las empresas, los bancos, las instituciones financieras ahora se fijan principalmente en el historial de crédito. ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto dinero han prestado y cuánto han pagado? Si tú eres una persona que ha pagado mucho, entonces tú tienes ya créditos preaprobados. Y hay mucha gente aquí que está harto que le estén llamando los bancos ofreciéndole tarjetas de crédito o planes de vaina o préstamos porque tienen una muy buena historial de crédito. El que arruinó su historial de crédito que ni siquiera se pase por el frente de un banco porque no le van a hacer ni caso. Hay mucha burocracia. Hay mucho periquito a la hora por toda esta ley de lavado y hay muchos problemas a la hora de financiar grandes sumas de dinero. Pero las microtransacciones, microdinero, pequeñas cantidades de dinero para los bancos o para el Estado, que puede ser mucho para una persona, 50,000 pesos, 100,000 pesos, para una familia eso es mucho, pero para el sistema financiero esos son cheles. Y esos son miles de billones de pequeños créditos, 30,000 pesos, 40,000 pesos, 50,000 pesos, que se van aprobando y moviendo y dinero y la gente y el crédito. ¿Hasta qué punto tiene la capacidad el dominicano de seguir endeudándose de esa manera? Si no le dan el Estado, el gobierno, servicios confiables, imagínese usted, transporte, educación, seguridad, salud, tienes que ir al sector privado. Y eso tiene un costo. Y la gente entonces vive aquí en un eterno ciclo de endeudamiento, de falta de ahorro, de subsistencia. Y vivimos ya en una sociedad, hay que recordar, que la población dominicana ha explotado. Hace 50 años éramos 5 millones de personas, 4 millones de personas. Hoy somos más de 12, han contado. Sin contar los que viven fuera del país. Si no fuera también porque esos dominicanos fuera del país mandaran su dinero, sus remesas, muchas familias habrían ido a la quiebra o no tendrían dónde comer. Hay todos los mecanismos y toda una serie de ayudas familiares que entre las propias familias se han mantenido. Familia que vive fuera del país, que manda una cantidad de dinero, un tío queda pobre, la familia lo ayuda, le manda un plato de comida, una cosa, pero todo eso también se está perdiendo. La modernidad se lo está comiendo todo eso. Y vamos a terminar en una sociedad envejeciente de dominicanos que no tiene un chele, un montón de deudas, nunca ahorró nada, no tiene nada a su nombre, en una enorme crisis. Y es importante tener una educación financiera responsable, saber el valor del dinero, saber de dónde viene el dinero, saber en qué tú estás gastando el dinero, saber cómo tú lo vas a invertir. La gente aquí se está endeudando exponencialmente su población, constantemente para poder comer. Coge un préstamo para pagar el colegio de los niños, coge un préstamo para comprarse ropa, coge préstamo para ir al supermercado, se dañó la nevera, se dañó la estufa, va a una tienda y tiene que pedirle prestado porque no puede, ya no puede vivir sin esas cosas. La economía dominicana se mantiene así. A pesar de que el dominicano gana tan poco en términos reales, ¿cómo es que siguen comprando artículos? ¿Cómo es que siguen gastando el ITEVI, que ahora con la reforma fiscal se va a llamar IVA, el impuesto al consumo?
¿Cómo es que el gobierno sigue recaudando tanto dinero? ¿Por qué? Porque la gente está comprando todo a crédito. Lo compra con un tarjetazo, lo compra con un crédito, lo compra con un préstamo personal. Las empresas también hacen reformas, hacen reparaciones aprovechándose de créditos y préstamos especiales que el gobierno facilita. El sector agrícola, el Banco Agrícola tiene una serie de beneficios, de créditos especiales. El gobierno muchas veces sirve de aval, pero no hay una real responsabilidad económica. Estamos viviendo que el préstamo es robarle el futuro. Estamos pidiendo dinero para vivir ahora, para tener que pagarlo después. Y lo que hay que hacer con todas estas políticas económicas, todo este criterio, con una educación financiera correcta, es entender que hay que invertir para tú progresar. Si tú vas a pedir dinero a endeudarte, no es para comértelo, no es para tú usarlo en algo que después desaparece. Es para hacer en algo que tú te vas a volver más productivo o que te va a representar un ingreso en el futuro, pero no lo hacen. Entonces nadie está ahora mismo, no hay análisis concretos, extensos sobre el nivel de endeudamiento. Vemos cómo los grandes bancos de la República Dominicana se enorgullecen sobre su cartera de crédito, su tarjeta de préstamos, su tarjeta de cosas. Vemos las ferias automovilísticas, vemos las ferias inmobiliarias. Hay inclusive algunos lugares donde tienen ferias electrónicas. Y el Día de las Madres, por ejemplo, cuando llega mayo, un montón de especiales. Tenemos también el Black Friday de Estados Unidos. Pero todo eso no es que al dominicano se le ha aumentado el dinero, que ha aumentado su poder adquisitivo, que ha tenido mayor ingreso, que hay mejores trabajos, rentabilidad. No, los mecanismos de financiamiento y de crédito son muy fáciles. Y la gente está viviendo a crédito, a tarjetazo, a prestado, a fiado. Nosotros vivimos en un país donde el colmado le fía a todo el mundo. Va a llegar el día en que hay que pagarlo todo. Y vamos a ver si tendremos la capacidad de pagarlo.